Hola chicos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga en este día. Qué bueno podernos encontrar una vez más a través de la pantalla, a través de este medio. Gracias por estar una vez más. Quiero compartir una palabra con ustedes que espero sea de bendición no solo para ustedes, sino para aquellas personas que están cerca, que los rodean y a las cuales ustedes quieren. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, una palabra que me gusta mucho, una enseñanza que me gusta mucho, la he leído muchas veces, pero en esta oportunidad me detuve en unas palabras puntuales que me hicieron ver un principio que estaba escondido detrás de este texto bíblico, que seguramente lo has leído y seguramente lo hayas escuchado, pero quiero que lo veamos de esta manera en este día. Esta porción bíblica tiene que ver con, o el título que le han puesto en la Reina Valera es el de los 2 cimientos, y en la traducción al lenguaje actual, que me gusta muchísimo también, habla acerca de 2 clases de personas. Quiero que me acompañes a leer, que lo leamos juntos. El capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 24 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó, y fue grande su ruina. Particularmente quiero que prestemos atención a 2 palabras. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oír y hacer. 2 palabras tan simples, pero con significados bien profundos para nuestras vidas. Porque no es lo mismo oír, escuchar algo que me dicen y ponerlo en práctica y atender a ese principio, esa enseñanza, ese consejo, esa herramienta o lo que sea que esté implícito en el mensaje o explícito en el mensaje cuando lo escuchamos, a oír y olvidarnos de lo que escuchamos y simplemente seguir con nuestra vida. Nunca antes, o más bien me llamó particularmente la atención cómo Jesús hace hincapié en estas 2 palabras. Cualquiera que me oye y las hace. Cualquiera que oye estas palabras que yo le estoy enseñando y las hace. Entonces allí lo voy a comparar. Primero, hace una comparación. Muestra una situación que es igual para estas 2 clases de personas, pero con un resultado diferente para cada uno de ellos de acuerdo a lo que decide. Primero dice: el que oye mis palabras y las hace y las pone por obra o en práctica, lo voy a comparar con una persona prudente, una persona sensata. Y me busqué la definición de sensato como para tener más claridad acerca de lo que quiere decir esta palabra, ¿no? Una persona sensata es aquella que muestra juicio, madurez y prudencia en sus actos y decisiones. Es decir, que es una persona que antes de actuar piensa, ¿no? Y muchas veces somos de actuar antes de pensar. Yo me incluyo ahí porque es como el que habla y habla y habla, pero no pensó lo que dijo y se la termina mandando por bocón, o se la termina mandando por hacer algo que no tendría que haber hecho porque no lo pensó antes. Y bueno, ya después, como dice el dicho, el daño está hecho. Dice: yo lo voy a comparar al que oye mis palabras y las hace como una persona prudente, como una persona sensata, que edifica su casa sobre un fundamento firme. Ejemplo, una roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, o sea, las escucha, pero no pone por obra, no pone por práctica, lo voy a comparar como una persona insensata, o sea, todo lo contrario al sensato, ¿no? Al prudente. No tiene juicio, no es maduro, es precipitado a la hora de tomar decisiones, como quien dice, se las manda. Lo voy a comparar con un insensato que construye su casa sobre una base que
tiende a debilitarse. Ejemplo, la arena. Ahora, hay algo muy importante en esta historia y es que estos dos hombres o estas dos personas, estos dos tipos de personas tienen la misma cantidad de oportunidades, tienen las mismas posibilidades. Ambos son los que escuchan la palabra de Dios o las enseñanzas que hay acá plasmadas en la palabra de Dios. Ambos tienen la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Hoy sabemos que escuchamos la voz de Dios a través de la palabra y a través de personas que seguramente usadas por Dios nos hablan. En ese momento aquella multitud tuvo la posibilidad de Jesús mismo hablarles. Pero en este caso nosotros tenemos esto, el libro de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Así que estas dos personas tienen las mismas posibilidades. Pueden escuchar la voz de Dios a través de la Biblia y en este caso a través de sus enseñanzas. Pero el proceder de ambos no fue el mismo. Uno eligió una cosa y el otro eligió otra. Ahora, hay otra situación que tienen en común estas dos personas y es que los dos pasan por situaciones difíciles, por situaciones adversas. A los dos le vino la tormenta, a los dos se les vino la noche en algún momento. O sea, tuvieron un problema, una circunstancia adversa y que no dependía de ellos, porque nosotros no podemos controlar las leyes naturales y decir cuándo llueve o cuándo no llueve, cuándo hay tormenta, cuándo no hay tormenta, etc. Los dos tuvieron una situación de dificultad, como lo es una tormenta, pero la diferencia estaba en el fundamento del uno y en el fundamento del otro. Y el principio que yo te quiero compartir, más allá de que hemos hablado de fundamento, tiene que ver con el principio de la obediencia. El principio de la obediencia es ese principio que nos va a mantener seguros. Es ese principio que nos va a mantener dentro de los límites de Dios y va a permitir que nuestra vida sea una vida plena, una vida llena de situaciones de las cuales, aunque sean difíciles y tengamos que afrontarlas, podamos salir. El principio de obediencia es el principio que nos va a permitir tener una vida dentro de la voluntad de Dios, dentro de la plenitud de Dios y por supuesto dentro de las bendiciones de Dios. Así que pensá en dónde estás, sobre qué fundamento estás y sobre qué tipo de persona o qué tipo de persona hoy te consideras. El principio de obediencia no tiene que ver con vivir una vida perfecta, una vida en donde no hay problemas, una vida donde no hay circunstancias difíciles, una vida donde todo es color de rosa. Eso no existe. Porque somos humanos, porque en la vida real pasan cosas difíciles, porque en la vida real tenemos problemas. Pero el principio de obediencia es aquel que me permite pasar por esos problemas, pasar por esas situaciones difíciles y salir de ellas. Así como un montón de principios bíblicos que justamente encontramos en la palabra de Dios. Pero hoy te quiero hablar de esto, de la obediencia. Fíjate que el hombre prudente obedece a las palabras de Jesús. Obedece las instrucciones que Jesús le da. Y en este caso es hacer una buena base, hacer un buen fundamento. Recolectar todo lo que el Señor nos enseña en la palabra y construir sobre eso. Construir sobre Dios mismo, construir sobre Jesús mismo. Fundamentar nuestra vida en Jesús, edificar en Jesús. Como lo dice o como lo hizo este hombre sobre la roca, que nosotros sabemos que es Jesucristo y es el lugar donde vamos a tener plena seguridad y plena confianza. Ahora, podemos elegir construir sobre nuestra propia prudencia, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestra sabiduría, sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que yo quiero. Y muchas veces lo que yo quiero y lo que yo quiero y lo que pienso y lo que siento está muy lejos de lo que Dios quiere para tu vida en ese momento. Y no es que Dios va a anular lo que vos querés, Dios va a anular lo que a vos te gusta o los sueños que vos tengas. Pero tenemos que procurar que esos sueños estén dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y lo vamos a poder ver y encontrar a través de la obediencia, a través de poder escuchar a Dios cuando nos dice no hagas esto, no hagas lo otro. Y yo te pregunto, ¿será que nos gusta mucho que nos digan que no? Seguramente que no nos gusta mucho, pero los no de Dios también nos bendicen y también sirven para guardarnos o resguardarnos de situaciones difíciles.
Ahora acompáñame a Santiago 1, 22, 24 y leamos lo que dice con respecto a la obediencia. Santiago 1, versículo 22 al 24. Dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que cuando nosotros solamente escuchamos la palabra, pero no la llevamos a la práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente, dice el versículo 25, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, o sea, se mantiene en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Quiere decir que cuando nosotros perseveramos en los principios de Dios, seremos bienaventurados y bienaventurados. Es una palabra que significa que seremos doblemente felices, ¿sí? Que tendremos una bendición doble, por así decirlo, de alguna manera. Y yo quiero que vos y yo seamos bienaventurados, pero para ser bienaventurados, para ser doblemente felices, necesitamos escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. Necesitamos tomar buenas decisiones. Y esas buenas decisiones solo las vamos a tomar si escuchamos la voz de Dios. Alguien dijo alguna vez que la obediencia o las instrucciones de Dios para nuestras vidas son como un cerco de protección. Muchas veces no nos va a gustar encontrarnos dentro de un cerco que tiene límites. Y nosotros somos quienes deciden si nos salimos de ese cerco de protección o nos mantenemos dentro de él. Ahora, si vos decidís salirte de ese cerco de protección que te limita por dónde puedes ir y por dónde no, vas a tener que asumir las consecuencias de tus decisiones, sean buenas o malas. Ahora, si vos decidís mantenerte dentro de ese cerco de protección, no te prometo que vas a tener una vida perfecta al 100%, que todo te va a salir bien todo el tiempo, pero sí te prometo, porque lo dice la palabra, Él va a estar con vos todos los días hasta el final. Y vas a ser guiado y vas a ser guardado por la mano y por la fidelidad de Dios. Y seguramente allí va a estar el éxito y la bendición de Dios para tu vida todos los días. Y vas a vivir la vida plena que Él quiere que vivas según su voluntad. Así que espero que puedas elegir en esta mañana, noche, tarde, la hora en que veas este video, puedas elegir ser esa persona sensata, que edifica en Jesús. Pero no solamente porque le dijeron, vamos, construir tu casa sobre Jesús, sino porque entendés que necesitas aplicar cada principio bíblico y sobre todo este que te comparto en este día. Necesitas ser obediente para poder tener buenos resultados. No seas solo un oidor de la palabra. Actúa, pone por obra la palabra y no te vas a arrepentir porque vas a vivir una vida doblemente feliz. Que Dios te bendiga muchísimo, espero que sea bendición para tu vida, para las personas que querés. Compartilo si lo deseas y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga un montón, les mando un abrazo grandote. Chau, chau.